A continuación, ofrecemos un resumen y a la vez un breve comentario sobre las ideas que contiene el capítulo número 8 de la obra Los Fundamentos de la Libertad. El capítulo lleva como título El trabajo por cuenta ajena y la actividad independiente. Sus subdivisiones o subtítulos son los siguientes: aumento del trabajo por cuenta ajena, presupuestos de la libertad del asalariado, la moralidad del empleado, legislación dictada por gentes empleadas, imposibilidad de la libertad en un orden general de empleados, trascendencia del hombre acomodado, la ética de los ricos y finalmente la preponderancia de la esfera espiritual. Hay que aclarar que desde la perspectiva hayekiana es a raíz de la revolución industrial que las personas que viven gracias a desempeñar un trabajo por cuenta ajena, es decir, que viven de un salario, se ha incrementado enormemente. De tal manera que, como dice Ludwig von Mises, si el capitalismo creó al proletariado fue precisamente por permitirle a personas que no tenían medios para producir, sobrevivir y por supuesto sobrevivir en buenas condiciones de vida. De modo que hemos estado asistiendo a este fenómeno desde la revolución industrial, que es el crecimiento de las personas que viven de un salario, que efectúan un trabajo por cuenta ajena. Ahora, esto ha sido bueno por una parte, pero también ha incluido riesgos verdaderamente importantes, ha traído influencias muy grandes desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico también y, por supuesto, desde el punto de vista social. Ahora bien, el interés de Hayek acá es fundamentalmente señalar no que hay clases sociales, sino que hay clases de personas. Fundamentalmente, por un lado, las personas que realizan una actividad independiente, es decir, los empresarios, cuya función es descubrir necesidades y tratar de satisfacer esas necesidades de la manera más eficiente y de la manera más barata posible. Pero por otro lado, están también las personas que viven realmente de un empleo, de un salario. Se trata de dos funciones importantes en el contexto de la vida social y en el contexto del mercado en términos generales. Y entonces yo diría que el capítulo trata realmente de promover un entendimiento, digamos, correcto de la función de ambos tipos de personas. Por un lado, el empresario, que como dijimos es un descubridor, que realmente tiene ideas, que es un creador, digámoslo así, de empresas, de negocios. Y por otro lado, las personas que son invitadas a cooperar y a participar en esos procesos productivos y que son los asalariados en términos generales. Ahora, lamentablemente Hayek señala aquí que una de las consecuencias negativas que ha traído el incremento, digamos, de las personas asalariadas es que esto ha tenido una influencia verdaderamente enorme, sobre todo en las leyes. Se reconoce que los denominados códigos de trabajo alrededor del mundo están inspirados en la idea de que hay que proteger al trabajador, hay que darle todas las ventajas al trabajador y que lamentablemente se olvida la función que el empresariado tiene en el contexto de la economía y en el contexto de la sociedad. Es muy importante entonces que las personas que viven de un salario reconozcan que en la sociedad, entre más empresas se abran, entre más negocios sean abiertos, entre más talleres, almacenes y empresas dedicadas a proporcionar servicios y a generar bienes existan, pues es mucho mejor para las personas que viven de un empleo. Porque de este modo no solo se generan nuevos puestos de trabajo, sino que también se da una competencia, digámoslo así,
por aquellos que ofrecen sus servicios, sus saberes, sus habilidades a las personas que requieren definitivamente de esas actividades y de esas destrezas. De modo que aquí lo que tenemos realmente que recalcar es que aunque las personas que viven, digamos, de un empleo no comprendan, digamos, del todo lo que significa ser un empresario, sin embargo, deben tener en mente que la existencia y el surgimiento de un número mayor de empresas es en realidad algo que les trae beneficios, porque en realidad la única manera, digamos, de subir los salarios reales, de mejorar los salarios reales, es la existencia de un número cada vez mayor de empresas y de negocios, porque entonces se abre así una competencia por profesionales, por mano de obra no calificada y calificada, lo cual, insisto, viene a mejorar los salarios reales en términos más o menos generales. De manera pues que la libertad, fundamentalmente, la libertad para poder abrir negocios y generar nuevas empresas es algo verdaderamente necesario e importante. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué hay personas que son inteligentes, que son tremendamente capaces, pero que no se deciden a abrir, digamos, su propio negocio, su propia empresa? Bueno, regularmente se debe a que el empresario vive permanentemente enfrentando riesgos, ¿verdad? Es decir, no hablamos ya de la inseguridad, de la delincuencia, sino más bien de los riesgos. Es decir, al empresario no hay prácticamente nada ni nadie que le esté garantizando sus ganancias. Él tiene que dedicarse 24 horas al día, ser creativo, tratar de bajar los costos, digamos, de producción en su empresa para poder mejorar las ganancias. Y entonces el vivir constante y permanentemente en este riesgo hace, digamos, que personas inteligentes y capaces permanezcan en un empleo cuando realmente podrían crear su propio negocio y su propia empresa. Dentro de este contexto de ideas, es importante que tengamos en mente la importancia del Estado de Derecho. En la medida en que hay un auténtico Estado de Derecho, en esa misma medida las personas tienen garantía de su propiedad, garantía de disfrutar aquello que legítimamente es producto de su creatividad y de su trabajo. Pero es importante pues que reconozcamos que hay una estrecha cooperación aquí entre empresarios y trabajadores y que el gobierno debería realmente dedicarse a garantizar el cumplimiento de los contratos. Para ir terminando el comentario que nos merece este capítulo, queremos hacer una breve incursión en las últimas ideas que Hayek desarrolla ya al final del mismo, donde él pone en énfasis o enfatiza, digamos, la función que tienen las personas adineradas para generar nuevos valores, para financiar incluso obras que no tienen nada que ver con lo productivo, como es lo relacionado con el arte en términos generales, la música, la pintura, la literatura, en fin. Entonces, en este sentido, también hay una incidencia de parte de la gente acomodada en lo que Hayek denomina la esfera espiritual.